exposición, ¿sí? Mientras terminan de poner ahí su exposición de motivos. Sobre todo para ustedes, entonces realmente es por eso les decía, es una reflexión personal, ¿no? Por ahí decían, le ponemos nombre, ¿no? Si me lo quieren dejar está perfecto, pero sería, me lo dejarían a mí, no se lo dejarían en este caso, porque es algo más bien personal. No se les va a evaluar, no se les va a calificar. No les van a dar estrellita. La estrellita aquí se las vamos a dar. Un aviso para nuestros aspirantes desde Colombia, si se pueden conectar con cámara, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y esa cuota se va mejorando, mire, ya somos 3, 4, 5. Al principio nada más era 1. Bueno, buenas tardes. Hoy nos acompaña la doctora Serena Erendira Serrano Oswald. Les voy a dar una breve reseña curricular. La doctora Oswald se encuentra, Serrano. Sí. Y hay un porqué. ¿Tu mamá es un chula? Su mamá es la doctora de su lado. Sí, ya. Sí. Sí, en efecto. Bueno, ella es investigadora, se encuentra adscrita al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Tiene más de 15 años de experiencia en investigación y docencia en instituciones como el Instituto Crisol, la Universidad Juan Calvino en París, the London School of Economics and Political Science, the School of Oriental and African Studies en Londres, la Universidad de Valle de México, la Fundación CES en el Centro de Estudios Sociales y Políticos con sede principal en Valencia. Destaca su participación en temáticas relacionadas con las ciencias sociales y humanidades, cuestiones de género, psicología y comportamiento, representaciones sociales, migración, desarrollo regional, cultura, traducciones especializadas, entre otras. Actualmente es presidenta de la Asociación Mexicana en Ciencias para el Desarrollo, es decir, la AMECIDER. Le damos la más cordial bienvenida y adelante. Muy buenas tardes. Antes que nada, una disculpa por esta confusión de los salones y la reitero porque bueno, yo creo que es muy importante el respeto que tenemos hacia el tiempo de cada uno de ustedes y hacia la institución también, y me gustaría enfatizarlo. A mí se me da por caminar un poco, entonces les voy a dificultar un poco su trabajo. Yo les pedí que empezaran con digamos, con este posicionamiento personal en relación por dónde está un poco su inquietud en integrarse. Quizá ya están allí, algunas entiendo que están allí, que vienen de la UAM y que ya, digamos, que se desempeñan en el campo de trabajo social. Pero me interesó mucho, ¿por qué? Porque les voy a leer una frase, ¿no?, de una autora que nos dice que pensar el trabajo social tiene que ver, en primer lugar, con el pensamiento, es decir, con la teoría, toda esta parte conceptual, la base de conocimiento sobre la que se sustenta la disciplina, y vamos a revisar algunas cosas, pero en segundo lugar también con el corazón, es decir, cuál es la motivación, la fuerza, ¿no?, de los valores o de los principios éticos en torno, y morales en torno a esta disciplina que nos permite además, digamos, una visión de mejorar la sociedad. Y en tercer lugar,
habla del dinamismo, es decir, de la interrelación de esta base con esta motivación, ¿no? Por eso a mí me interesó empezar el día de hoy preguntándoles personalmente, es un ejercicio para ustedes, se los dije, si alguien quiere compartir, creo que es importante que nos diga por qué personalmente le interesa, pero es abierto, no es a fuerza. Voy a pasar el micrófono justamente porque estamos conectados. Adelante. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz. A medida que he ido leyendo y que me he ido involucrando más en el trabajo social, me he dado cuenta pues, que en realidad siempre he sido una trabajadora social, ya que me interesa mucho incidir en la realidad y cambiarla por una escena mejor, ¿no? Entonces trabajo con las comunidades a partir del movimiento minero contra las concesiones de tajo abierto en el estado. Entonces se crean escenarios, platicamos con las comunidades, hablando de la problemática que se puede crear en relación a la salud, al medio ambiente y al bienestar social si estas mineras se instalan en el estado. Así que a ese trabajo de crear esos escenarios y de crear nuevas posibilidades de desarrollo social basadas en desarrollo sustentable y beneficio común, pues entonces la gente también participa y entre todos buscamos soluciones y vamos tratando de mejorar la situación. Por eso digo que soy trabajadora social ya desde antes, porque me interesa cambiar y mejorar la situación que estamos viviendo. ¿Y qué hay en el corazón de Beatriz que la motiva a ello? Pues me gusta mucho la labor social. En realidad este trabajo también es voluntario, o sea, ni siquiera tenemos un pago, sino que lo hacemos de corazón. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Hola, buenas tardes. Yo soy Norma. A mí me ha gustado trabajar en la comunidad, con las personas, principalmente con las mujeres en violencia, ya que he obtenido esa capacitación, además he trabajado en este apoyo hacia ellas y al parecer personalmente me lo han dicho y yo no lo había percibido, pero me dicen que tengo esa cualidad de dar apoyo, de tener el apoyo y creo que de ahí me ha surgido esto. Gracias. Yo soy Maribeth Cruz, yo soy psicóloga y hemos trabajado mucho la psicología en las comunidades, que también tenemos esa rama de la psicología. Me gusta mucho mi profesión, pero es a la par del trabajo social porque trabajamos en trabajo comunitario en diferentes comunidades y ahorita tenemos la licenciatura en trabajo social y estamos formando trabajadores sociales, es por eso el interés mucho de tener esta maestría. Con el corazón, porque Maribeth en este caminar de 20 años en la comunidad, yo he encontrado muchos amigos en mi camino, gente que se ha ido, que me formó, que haya mucho más amor de la gente hacia mi persona, maestros como Modesta Lavana, curanderos, como Alejandro Chao, mi maestro y guía, que tenemos mucho caminar en la comunidad con el corazón. Bueno, yo soy Verónica Arras y lo que escribí fue: en lo personal me interesa estudiar la maestría en trabajo social para adquirir nuevas herramientas que son necesarias en el trabajo que realizo como promotora social y que se complementan con mi formación como psicóloga. También me parece importante tener nuevos conocimientos en esta disciplina para aportar conocimiento y poder compartir y poder servir para hacer de este mundo un espacio más armonioso y en paz, donde podamos compartir saberes. Gracias. Quiero también decirles a los compañeros que nos
siguen virtualmente, que si también quieren participar, que por favor lo escriban y ahorita les cedemos Que al el final micrófono. Bueno, lo mío es así como muy sencillo porque ya después de, o sea, a mi edad y con la experiencia me he dado cuenta que o sea, en primer lugar, o sea, tengo así como mi cerebro dividido en 3 partes, ¿no? En lo cognitivo me falta. Este es un espacio para mí, una oportunidad, así como pues hay que aprovecharla, ¿no? En segundo lugar, pues lo emocional creo que va pegado. Para participar hay que prepararse, no es nada más así, hay que ponerle nombre a las cosas en las cuales estamos rodeadas y no podemos ser indiferentes. O si somos indiferentes es porque estamos ciegos, ¿no? Y además no escuchamos, ¿no? Entonces es eso. Y en cuanto a la relación con el otro, también, o sea, tenemos que vernos cara a cara y hablar con la verdad para poder tocar la realidad. Que la realidad es de acuerdo a cómo la cuidemos también y cómo participemos. Gracias. Muchas gracias. Pregunto solamente si les va a pedir alguien y ahorita retomamos. Seguimos entonces. Gracias. Mi nombre es Cristina Zárate. Bueno, mi interés personal para realizar la maestría en trabajo social es tener un mejor y mayor conocimiento acerca de varios temas que afectan a la sociedad, puesto que estoy pasando un proceso de divorcio. Además, he trabajado en INEGI y en el actual INE. Me quiero sentir más empoderada, conocedora, actualizada para interactuar con personas, grupos y comunidades. Mi actual jefa es Erika Barrón. Ella estudió aquí una maestría en sociología y bueno, ella es muy asertiva. Ella sigue metodologías, me gustaría seguir sus pasos, como pues quiero ser una mujer más completa para servirme a mí, a mi familia y a quien me rodea. Excelente, muchas gracias. Quiero decirles que, porque me interesa esta dinámica, somos seres humanos que vamos a trabajar con seres humanos, en contextos específicos, pero por eso quizá el énfasis es muchas veces muy académico. Y tenemos que, el primer punto de partida, la primera evidencia desde la cual nos vamos a construir en esta disciplina es como seres humanos. Hola, yo me llamo Yasmín. Bueno, yo voy a leer lo que puse. Mi interés es de formarme como maestra en trabajo social es debido a que me gusta trabajar con la gente. Mi formación es como bióloga y me encanta. Sin embargo, tuve la oportunidad de hacer una tesis con un enfoque etnobiológico. En ese trabajo descubrí lo maravilloso que es tener contacto directo con la gente y en la medida de lo posible aportarles algo a esas personas que tanto colaboraron conmigo. Desde entonces sé que quiero trabajar de la mano con las comunidades. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera preguntar? Como dijiste, bien personal, me olvidé de la comunidad. No es cierto. Bueno, la formación en trabajo social para mí significa seguir aprendiendo, desarrollar mi capacidad de incorporar nuevos elementos que estimulen mi bienestar profesional, sensorial, intelectual. Significa un reto y también un estímulo muy gratificante. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Montes de Oca, soy informático de profesión. He trabajado mucho tiempo en el área de en unidades de servicio comunitario y lo que yo quiero de manera personal es comprender cuál es mi quehacer como profesional de informático en el trabajo comunitario, porque yo he hecho trabajo comunitario pero desde mi trinchera, ¿sí? Pero yo no lo veo como ustedes lo ven, como las trabajadoras sociales lo ven, como una metodología. No, yo lo llevo a la práctica. No es una forma de intervenir, es una forma de participar en el desarrollo de una persona, en el área de tecnologías. Pero yo no tengo la conciencia, ya sea por mi profesión, porque mi profesión es muy cuadrada, muy de estadística, muy de cosas paso por paso. Pero quiero aprender, quiero saber desde mi punto, desde mi trinchera, qué hago o cómo puedo hacer para hacer un trabajo social. ¿Alguien
más. Yo me voy a presentar a mí misma en este proceso, también como ser humano, y les voy a contar por qué a mí me pidieron en este espacio específico que les hablara acerca del trabajo social en relación con la investigación en ciencias sociales. Yo empecé una formación en historia y en ciencias políticas. El interés que yo tenía era trabajar relaciones internacionales en ese momento, y digamos que eran los dos troncos base. Me pareció muy tediosa la teoría de relaciones internacionales como tal, y me quedé con las dos, digamos, como que con las dos corrientes que me apasionaron. Empecé a estudiar África subsahariana, me especialicé en mi tesis de licenciatura en el empoderamiento de las mujeres en Sudáfrica, y de ahí, con esta curiosidad, descubrí que me faltaban herramientas, ¿no? Sobre todo porque había fuertes temas de identidad que no podía, digamos que, entender, comprender, asir, desde las herramientas que había recogido en la historia y en las ciencias políticas. Me habían abierto un panorama así, pero también me habían abierto muchos nuevos cuestionamientos. Entonces, de ahí yo me voy a hacer una maestría en psicología social. Descubro la teoría de representaciones sociales. Bueno, ya la había integrado a mi tesis de licenciatura. He hecho esto un par de veces, digamos que he tomado una perspectiva teórico-metodológica de una disciplina, o que típicamente se asocia con una disciplina, y la he puesto en práctica en otra. Es algo que me parece fundamental, tratar de hacer estos ejes, tratar de hacer estos puentes. Es un ejercicio difícil, ¿no? Creo que es más fácil estar siempre en un camino que está, pues digamos que ya establecido, estructurado. Al hacer esta tesis de maestría, que ya se centró en la identidad de las mujeres en México, me surgieron nuevos interrogantes, sobre todo de cómo poder articular lo micro, lo meso y lo macro. Cada una de las disciplinas, digamos que busca apropiarse de uno de los focos de los niveles de análisis, ¿no? Y creo que la realidad pues, se escapa como que digamos todos estos posicionamientos acartonados que buscamos, ¿no? Y entonces me surge la inquietud de hacer el doctorado en antropología social. Mi doctorado es en antropología social, aquí en la UNAM. ¿Y qué me permite o por qué? Porque me permite justamente poder ir a hacer un trabajo en comunidad. A mí me interesó ir a comunidad, no hay quienes hacen antropología urbana, otras cosas, pero a mí me interesó ir a comunidad y poder conocer desde otro punto de vista ahora pues, al país que quería conocer, ¿no? Y las dinámicas que yo me encuentro en una comunidad en Oaxaca, es una comunidad altamente expulsora de migrantes, es una comunidad que está muy cerca de la ciudad capital, o sea, digamos que tiene todo un flujo, o sea, está en transporte a 1 hora aproximadamente. Me empieza a hacer cuestionar cuáles son las dinámicas que tienen que ver con los cambios y las permanencias que me encuentro ahí en las identidades y en las relaciones entre los géneros. Me doy cuenta que otra vez mis herramientas no son suficientes, ¿no? Que hay nuevas curiosidades, nuevas interrogantes, y entonces me voy a hacer una nueva maestría en terapia familiar sistémica. ¿Por qué familiar sistémica? Porque es tratar de entender desde lo relacional y desde lo macro, no situándome en lo intraindividual, en el conflicto entre, no sé, ¿no? Visiones, por ejemplo, como el psicoanálisis, ¿no? Como el conductismo. Yo dije, no, a mí me interesa entender relacionalmente y como sistema dónde está esto que estoy observando. Son momentos de profundas contradicciones. Yo creo que la historia de la humanidad está plena de estas contradicciones, pero hay momentos, digamos, dicen por ahí, momentos en los que de gran cambio, ¿no? En los cuales los tiempos del tiempo se vuelven un poco más apresurados y los contenidos son muchos y los estímulos también. Entonces, haciendo terapia familiar sistémica, por una parte, está esta parte de cómo uno aprende a entender, el mirar una realidad, pero la terapia implica también la clínica, ¿no? El proceso terapéutico, el acercarse al otro no solo desde los saberes, sino desde el establecimiento de una relación profundamente significativa con el otro, que en el caso de la sistémica puede ser un individuo, una pareja o una familia, incluso una comunidad. Y en esto, nuevas interrogantes, ¿no? Y esto por qué se los digo y por qué empecé así, porque después de
Yo tengo ya 7 años como terapeuta sistémica familiar. He trabajado casos muy interesantes, muy complicados. En Morelos me ha tocado trabajar pues, con personas atípicas, digamos que tradicionalmente tienen mucho que ver con las dinámicas de nuestro estado. O sea, a mí me ha tocado trabajar con personas sicarias, con personas secuestradas, con personas que han tenido pérdida ambigua por familiares que no encuentran. Es decir, nos insertamos en esta interrelación justamente de dónde estamos en la problemática social y en nuestros campos a partir de los cuales intervenimos de múltiples formas. Intervenimos como seres humanos y por eso me gustó mucho empezar de esta forma, digamos, antes de pasar ya a lo más acartonadamente académico, ¿no? En términos de contenidos, de conceptos, es repensarnos dónde estamos de cara a los retos de esta formación en la cual nos queremos aventurar. Yo no soy trabajadora social, a mí me ha tocado asesorar, yo creo que ya unos 5 años al menos, en la Escuela de Trabajo Social, las prácticas regionales, y justo ahí se establece este puente que nos ha nutrido mutuamente, y pues que me hace estar hoy aquí también digamos que en la planta de profesorado de trabajo, de la maestría de trabajo social con sede en el CRIM. Y digamos que todo esto me regresa en este momento de la formación a volver a mirar cuáles son las premisas desde las cuales yo me sitúo en el trabajo que hago en el campo de lo social. Y estas me llevan a una nueva formación o especialización en orientación humanista. ¿Dónde están? ¿Cuáles son esos valores guía? Que a veces, sin darme cuenta, tenían que ver con por qué había elegido ciertas cosas y no. Ese es el proceso en el que estoy ahorita. Como verán, creo que ¿no? Meterse en lo social es ¿no? un camino que tiene un principio, pero creo que no tiene un final, y que además tiene múltiples avenidas que nos van nutriendo. Es un poco la analogía, decía Nelson Mandela, ¿no? del país arcoíris. Yo creo que aquí podemos tomar la analogía de Lourdes Arizpe, que dice, es más bien como un río multicolor que confluye, ¿no? Que encuentra diferentes caminos, ¿no? Esta es la invitación, pero sí me parece fundamental que siempre tengan presentes dónde están ustedes en relación con lo que quieren hacer, con lo que quieren investigar, porque no es neutral y tiene mucho que ver con cómo orientan los temas que les interesan, qué hacen, por qué lo hacen, por qué cambian, por qué no cambian, dónde encuentran conflictos propios que son de ustedes, que les hacen eco en lo que están investigando, ¿no? Aquí no van a dejar mentir, pero aquí hay dos estudiantes, digamos, de la generación anterior, y siempre les preguntaba cuál es su agenda secreta de investigación en relación con estos temas. Entonces, para empezar, es siempre sitúense, ¿no? Siempre sitúense. ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y por qué estoy situada donde estoy en relación con este tema? ¿Qué hace que se impacte de una o de otra forma, ¿no? Yo creo que esa parte de es como un proceso de transparencia, pero de transparencia para nosotros, es ir develando los significados que tienen que ver con nuestras prácticas de investigación también. Entonces, pues bueno, con eso sí, digamos que me meteré mucho más de lleno ya a la presentación. Les digo, tenemos bastante material, posiblemente no vamos a cubrir todo lo importante, tenemos toda la carrera para hacerlo, no hay ningún problema. Lo importante es empezar a ver dónde están entonces estos hilos que se conectan. Quizá antes de empezar con la presentación voy a hacer un pequeño esquema en el pizarrón que siempre también hago en clase y que tiene que ver con los, digamos, es como una clasificación de tipos lógicos, pero que también me importa mucho que se la piensen siempre. Acuérdense, estos niveles que vamos a hacer análisis siempre se mezclan, pero hay que considerarlos a veces de manera separada para tratar de entender su interrelación. Pues quizá en este verano, ¿no? Ustedes, aquí conforme les sirva más a ustedes, ¿no?
individual. Y en el nivel individual me importa pensar al menos en dos dimensiones: intraindividual, qué pasa al interior del individuo, pero también qué pasa en las relaciones entre individuos, pero que son a un nivel muy micro. Y aquí, por ejemplo, se me ocurre pensar en relaciones de pareja, en relaciones entre amigos, en relaciones entre compañeros o colegas, ¿no? Relaciones en un nivel micro. Pero de ahí también tengo que pensar en qué pasa grupalmente, cuáles son las dinámicas. Los grupos se constituyen a partir de una identidad compartida, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tamaño es el grupo, pues bueno, o tiende más a hacer un análisis micro o tiende más a hacer un análisis macro, ¿no? Pero en este nivel, ¿qué vemos, por ejemplo? ¿Qué pasa al interior del grupo y qué pasa entre diferentes grupos en su relación? Esto es bien importante. No es equivalente, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos por allí, a mí me interesa, no sé, intervenir en hacer, por allí decían, ¿no? En capacitar a personas en relación con las tecnologías, ¿no? Digo, ok, parecería que es a nivel individual, pero dependiendo del contexto en el cual yo me pongo a capacitar, pues también estamos hablando de procesos grupales y relacionales, ¿no? Entonces siempre pensar, y por eso cuando les pongo lo social, les pongo más bien lo societal, porque lo social está en todo en realidad, ¿no? Pero nos vamos a otro nivel de análisis en el cual podemos estar pensando, por ejemplo, en contenidos ideológicos, medios masivos de comunicación, procesos ideológicos, es decir, cuáles son estos contenidos cuyo arraigo es tan fuerte que se comparte de manera macro, ¿no? Societalmente. Esto, tómenlo en cuenta, piensen dónde se sitúan los temas que a ustedes les interesan. Creo que tuvieron que entregar un anteproyecto de investigación. Pues bueno, creo que dónde está, siempre estás pensando estos niveles, cómo se interrelacionan, es como una, yo digo, son como esos trucos que a veces hacemos, pero que nos sirven muchísimo para situarnos, ya lo situamos a nivel personal en relación con nuestro tema, ahora situamos a nuestro tema en relación con los niveles de investigación social. Y entonces sí me voy al campo. Investigador, ¿qué? Investigadores, ¿qué hacemos cuando investigamos? Cuando investigamos, vamos en pos de algo. Investigar, etimológicamente, ¿no? Es in, en o hacia. Investigar es vestigio, la palabra existe, vestigio en español. Buscar la huella, la pista, las ruinas, o incluso el principio de la verdad, el fundamento de algo. Entonces, ¿qué hacemos cuando investigamos? Vamos en pos de, o vamos revisando las huellas para encontrar esta verdad. Acuérdense que no estamos hablando necesariamente de una verdad, porque estamos posicionados, estamos hablando de una aproximación a esta realidad o a esta verdad. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si revisamos nuestra tradición científica al revés, originalmente estábamos como que completamente enfocados a buscar esta esencia verdadera de las cosas. Ahora estamos pensando en aproximaciones, y en aproximaciones que, a pesar de que intersubjetivamente estamos tratando de compartir, pues no necesariamente van a ser iguales, ¿no? ¿Qué es la parte interesante? Como les decía, es una aventura, es ir en pos de algo, es buscar algo, ¿no? Y en el camino, créanme que se van a encontrar mucho más de lo que bueno, me imagino que también ya tienen algo de experiencia en esto. Me voy a algunos de los principios de la investigación social. ¿Cuál sería entonces alguna de la justificación? Por una parte, yo creo que es proveer un entendimiento directo de los tipos de diseño de investigación, de recolección de datos, de análisis e interpretación de datos. Es decir, me voy apropiando de estos instrumentos, de estas herramientas. Por otra parte, ¿cómo voy apropiándome de estas herramientas? No es lo mismo conocerlas en clase que salir a aplicarlas, y aquí tenemos testimonios, ¿no? Directos, digamos, en esta maestría, seguramente su experiencia también los tienen, pero es cómo voy entonces apropiándome de estas herramientas y cómo voy, digamos que, evaluando la investigación críticamente. Y acuérdense, una cosa es ser crítico, tener una postura crítica, pero otra cosa también es estar constantemente revisando dónde estoy y dónde está la investigación que estoy desempeñando, ¿no? ¿Dónde están sus limitaciones? ¿En qué me equivoqué? Siempre también esto es algo que les digo, ustedes van a llegar a la versión ideal de su anteproyecto el día que entreguen su tesis, pero ya no van a tener chance de volverlo a hacer.
pero en ese momento van a ser súper expertas y expertos en lo que querían hacer. Pero, ¿qué los enriqueció? ¿Cómo llegaron a ese punto? Pues toda esa trayectoria de investigación que hicieron, ¿no? Justamente, ¿no? Por otra parte, también nos ayuda a la conceptualización, al diseño y a la elaboración de proyectos de investigación. No solo de proyectos de investigación, también podemos ir conceptualizando para teorizar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces dicen, ¿no? En psicología social dicen mucho esto. Es que en América Latina la realidad social es tal que no nos damos el tiempo para conceptualizar, no teorizamos, no, nos quedamos siempre en la acción, en la praxis, en la intervención. ¿Será? ¿O será que no hemos sistematizado lo que hemos conceptualizado? Y esa ahí se las dejo de tarea porque tienen toda una trayectoria profesional para hacer esa idea, hacer ese puente y ir, digamos que sistematizando estas conceptualizaciones y teorizaciones que desde mi punto de vista sí que existen. Y bueno, por otra parte, pues vamos afinando nuestra formación como científicos sociales. Y creo que los debates específicos del trabajo social los van a recibir de trabajadoras y trabajadores sociales, no los van a recibir de alguien con un perfil multidisciplinario como el mío, pero sí es interesante pensar que si están haciendo trabajo social, están haciendo ciencia social, ¿no? Y ese es, digamos, como el Pero yo creo que enriquece muchísimo más. Perdón, te paso el micrófono por los que nos siguen virtualmente. Pero yo creo que enriquece muchísimo más que teniendo un perfil como el que tienes, multidisciplinario, para poder aportar muchísimo más al trabajo social. Sí es perfecto que un trabajador social guíe la maestría, pero para enriquecer ese trabajo que hacemos en comunidades, porque todas las disciplinas hacemos trabajo en comunidades, pero yo creo que es enriquecerlo con las demás disciplinas. Muchas gracias. Además considero que parte de este enriquecimiento es una de las enormes ventajas que tienen como haciendo trabajo social. Es decir, yo les puedo contar en mi experiencia, en mi trayectoria, en antropología, cuando yo quería hacer algo que decían, no, es sociopsicológico, eso no lo puedes hacer, porque no está dentro de los parámetros de la disciplina. Y entonces lo mismo en sociología, perdón, esa parte se me fue, pero hice un postdoctorado aquí en sociología y género en el CRIM, pero aquí también de pronto era como, pero es que eso tiene que ver con psicología social y antropología y sociología. Es como, a ver, vámonos a los puentes de lo social que nos permiten conectar qué es lo que estamos investigando, ¿no? Pues nunca olvidar, claro, estamos y tenemos esa enorme posibilidad, ¿no?, el trabajo social en el cruce de los caminos que nos permiten recurrir a diferentes métodos. Sí, eso es una maravilla, ¿no? Ok, los métodos de investigación, ¿por qué revisarlos? ¿Por qué adentrarnos? ¿Por qué preocuparnos en esto? ¿No? Bueno, porque son un componente integral de las ciencias sociales. De inicio eran la base, ahora, bueno, hay diferentes posicionamientos, ¿no? Están en la base o al revés, están en el resultado, están en el proceso, pero definitivamente son un eje transversal en nuestro quehacer en ciencias sociales. Y bueno, ¿cómo podemos también introducirnos en estas diferentes escuelas o pensamientos de investigación, perspectivas de investigación? De entrada, pero de ahí en estos marcos, ¿qué hacemos específicamente? Es decir, ya cuando nos apropiamos o nos familiarizamos con los métodos específicos empleados, ¿cómo transitamos el proceso en estos marcos, ¿no?, teórico-conceptuales, metodológicos? Y bueno, podernos guiar, ¿no?, a partir de lecturas selectas, de ejercicios de caso, de estudios. La ciencia mejor es la que se hace, no hay más. Y ahí es la que cuestionamos, de la cual nos apropiamos, en la cual aprendemos a ver dónde están sus limitaciones y las nuestras, como les decía, y cómo entonces se va interrelacionando con la teoría. Y entonces, tipos de trabajo. Ok. Digamos que esta presentación habla un poco de modelos de tipo ideal, ¿no? No quisiera que pensaran que esta es la única forma de presentarlo, ¿no? Pero sí nos da alguna guía general, algún panorama general, ¿no? Y entonces tenemos, pues bueno, si consideramos, y siempre recuerden que ahí la historia nos ayuda, si consideramos dónde está el origen de nuestras ciencias, podemos ver que tenían que ver con procesos educativos, pues, de élite, ¿no? Y entonces
originalmente quién hacía investigación y a qué resultados llegaba, dónde estaban situados haciendo investigación. Y mis ejemplos, porque yo soy feminista, siempre se los digo, cuando nos decían entonces que las mujeres no tenían la misma capacidad porque su cerebro era más chico, por ejemplo, pues bueno, ¿quién estaba analizando? ¿No? O con los estrógenos, ¿no? Como para llegar a ese tipo de conclusión, ¿no? O sea, vieron el tamaño del cerebro, pero no vieron el tamaño proporcional del cuerpo, por ejemplo. Pero es bien importante, porque entonces, ¿dónde estamos situados? Recuerden siempre haciendo esto, ¿no? ¿Y por qué estos dos? Digamos que yo creo que es mucho más ecléctico ahora, pero ¿por qué el modelo ascendente y el descendente? De abajo hacia arriba, de la base hacia arriba, o desde, digamos, desde la cúspide hacia abajo. Porque, recuerden, la historia de la humanidad es una historia de relaciones de poder, que no son equiparables, que no son iguales, y entonces hay que tomarlas en consideración, ¿no? ¿Desde dónde estamos situados? Y bueno, por otra parte, ¿dónde está basado en evidencia lo que estamos haciendo? ¿O está basado en supuestos nada más? ¿Y estos supuestos tienen un eco en la realidad? ¿O estamos simple y sencillamente, digamos que haciendo, no sé, ¿no? Ejercicios filosóficos respecto a algún dato, algún hecho, alguna evidencia, ¿no? Eso es importante. Creo que crecientemente pensamos que tenemos que basarnos en la evidencia, es decir, en este contacto directo con el campo social. La realidad. ¿Perdón? ¿Alguien Con la quería preguntar realidad, algo? ¿no? Ah, sí. Con la realidad. Con la realidad. Así es. Si alguien quiere preguntar algo, nomás, digo, levante la mano porque somos un montón y no los veo, pero si no, incluso podrían empezar. Hola, tengo duda en el modelo ascendente y descendente. Yo lo relacioné con lo que es el individuo a lo general y viceversa. No sé si es así. Ahorita vamos a ir de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Esto más bien tendría que ver con cómo organizamos o cómo estructuramos nuestro modelo de investigación, digamos. Pero yo ahí se los decía, ojo también con la parte, digamos, con los fundamentos de esto, ¿no? Desde dónde estamos haciendo conocimiento. Porque ¿qué pasa? A la hora de hacer un diseño específico decimos, bueno, ¿a dónde vamos a ir a recolectar los datos? Y entonces decimos, no, pues no sé, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Y vamos a hacer un estudio acerca de opinión política, por ejemplo, ¿no? Bueno, no voy a regresar al ejemplo feminista. ¿A quién le vamos a preguntar? Si nosotros pensamos, ¿no?, en la época en la cual la mujer no tenía ningún eco en el espacio público, en la esfera pública, estaba relegada al ámbito privado, pues yo voy a ir a preguntar, entonces, ¿por qué los grandes clásicos de la literatura, de la historia, son varones? ¿Dónde están las mujeres? Pues si yo voy, ¿qué pasó con la antropología justamente? La antropología empezó preguntándole a los varones, y entonces tenían unas etnografías maravillosas, pero desde el punto de vista de los varones, que eran los informantes principales, recogidos o recabados por antropólogos que eran varones, ¿no? Y entonces de pronto, ¿qué pasó? Que había acompañantes de los antropólogos, muchas veces eran familiares, esposas, alumnas, y entonces empezaron a ver las cosas de otro punto de vista. Y entonces dijeron, ching, y entonces ¿cuál de las dos etnografías es la que es válida? ¿Cuál de estos datos? ¿No? Pero, digamos, esto es importante porque ¿con qué forma estoy pensando en, digamos, en ir afinando mi dato, ¿no? Tiene también que ver un poco con de qué parto. Se los había dicho, parto de la teoría de la realidad o de la realidad a la teoría. Casi siempre es como les digo, es un proceso mucho más ecléctico, ¿no? Pero bueno, les decía, por otra parte está digamos que la política basada en evidencias, pero también dónde estamos en términos de época. Históricamente estamos en la así llamada sociedad de información, de los medios tecnológicos avanzados, ¿no? Cuando uno se pone a revisar, por ejemplo, ¿no?, las etnografías de los clásicos, y vemos las etnografías que ahora se hacen, que son etnografías virtuales, de espacios virtuales, híjole, ¿podemos realmente decir que estamos hablando de la misma cosa? ¿No? Son etnografías, ¿no? Nos cuestionan, ¿no? ¿De dónde estamos también históricamente? ¿En qué época estamos? ¿No? Bien importante. Y bueno, un último punto en relación con la sociedad de la información, esto digamos que en sus dos vertientes, sí,
tenemos cada vez más acceso a una enorme cantidad de datos, pero también estos datos no nos garantizan que podamos acercarnos a una calidad del dato. Al revés, tendemos a estar sobresaturados de datos todo el tiempo, de tal suerte que cuando estamos tratando, entonces sí, de, digamos, de tratar de llegar a conclusiones, a realizaciones, pues nos perdimos en el dato. También pasa y pasa muy seguido. Y bueno, para eso baste, como ejemplo, más allá de la investigación, incluso las redes sociales. Lo que circula en términos de contenido en las redes sociales, con qué justificación, con qué base, le llega a uno el mismo día algo que dice esto, y es ese mismo día algo que dice exactamente lo opuesto, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde está la calidad de la información? Y pues bueno, también, ¿por qué meternos, ¿no?, en este proceso de ir afinando metodológicamente donde estamos, en este cruce de ciencias sociales? Porque nos permite ver cuál es esa diversidad de métodos. O sea, yo digo, pensemos, es un poco acartonado, pero pensemos que nosotros vamos a, no sé, a ir a reparar una puerta que se nos carpinteros. ¿Cuáles son las diferentes herramientas a partir de las cuales vamos a hacer diferentes cosas? No es lo mismo empezar a hacer algunos relieves muy finos a ir con las hachas y estar, no sé, talando grandes troncos, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podamos incorporar más herramientas a nuestra, pues digamos, a nuestras posibilidades, a nuestra caja, pues tendremos más probabilidades de decir, se me ocurre que para abordar este tema me puede servir mucho más hacer esto y esto y lo otro, ¿no? Y nos vamos apropiando de esto. Pero son una diversidad, todos son válidos, pero acuérdense, hay que justificar por qué empleo los que decido emplear en relación con las preguntas, los supuestos, las hipótesis que me hago, y los objetivos de investigación también que tengo. Y bueno, hay mucha similitud en los tipos de crítica también. ¿Por qué? Porque a pesar de que cada una de las disciplinas ha seguido su curso, buena parte de los cuestionamientos se comparten, ¿no? O sea, hay un cuestionamiento más hondo pues, de entrada al método científico, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y un tip, esto también siempre se los doy: hagan lo que hagan, siempre busquen quiénes son los que critican. O sea, si yo decido que voy a aplicar este método y que voy a usar esta teoría, voy a ver cuáles son las personas que ya han pasado por allí, que dicen que no les funcionó, o las personas que no quieren pasar por allí porque decidieron que les conviene más hacer otra cosa. Siempre estén atentos a la crítica, a aquello que ustedes quieren hacer, porque les va a permitir situarse. Se ahorran mucho camino de pronto, ¿no? Y dicen, esto puede tener razón, esto no puede tener razón. Es y pues bueno, ya de ahí vamos a ir viendo que en nuestra formación vamos a ir eligiendo una serie de preferencias, tanto disciplinares como en términos de los debates que nutren cada una de estas disciplinas. Vamos a ir un poco a los métodos, a la distinción entre método y metodología. ¿Tienen alguna idea de esta distinción? ¿Cómo la entienden? Pues, perdón, siempre les voy a pasar el micrófono para aquellos que, por cierto, perdón, voy a preguntar si hay alguna duda de ese lado. Quizá preguntarles a quienes nos siguen virtualmente que si quieren intervenir, avisen por un mensaje, entiendo que lo pueden hacer. Y entonces pues ya aquí me avisan y entonces les damos la palabra, pero sí los estamos considerando de saber que sea una dinámica tan intangible. Perdón, ahora sí. Entramos en la distinción de todo. ¿Cómo quieres? Método, creo yo, tendría que ver más cómo construimos el conocimiento fundamentados en la teoría. Y la metodología, el tipo de instrumentos y herramientas que utilizamos y los procedimientos que seguimos. Creo que para mí esa sería la diferencia. ¿Alguien más? Bueno, método es como la decisión de qué camino vamos a tomar. Le vamos a poner nombre a esos métodos. Y metodología es como ya
introducir ese método es como el proceso, el camino en el cual de modo transversal vamos a tener el método que decidimos, ¿no? O sea, es todo un proceso, la metodología. Bueno, yo la entiendo como método, como todos los pasos a seguir para llegar a un fin, y la metodología ya como la ciencia de esos métodos, ¿no? De ahí darles el nombre a esos métodos ya concretos que han funcionado y que se han comprobado y tienen cierta validez, ya es una metodología. Sí, método sería la forma de realizar algo y la metodología sería ya sistematizar los pasos para que sea una forma científica. Bueno, yo entiendo como método es el procedimiento y la metodología ya la implementación. es que el método es unitario, tiene una línea y tiene sus propios pasos a seguir, pero la metodología es plural, se pueden implementar diferentes ideas que tienen que ver con el método, pero que no sigue un solo camino, ¿no? Sino se nutre de otras nuevas ideas de método, de otros métodos. Creo que han comentado varios de los elementos que nos sirven en esta investigación. En realidad, hay dos cosas que son importantes. Van a haber incluso muchos de los manuales y de los libros de metodología que conceptualizan algunos autores método como metodología y metodología como método de manera intercambiable. Lo que sí es importante es aprender a distinguirlos. En realidad sí, metodología, ¿no? Que luego es el estudio del método, ¿no? Pero, digamos, lo que hay que ver ahorita, o a lo que vamos, no es cerrado, puede ser que encuentren diferentes definiciones, pero sí es importante aprender a ver que una cosa son, digamos, que estas herramientas específicas que utilizo, y otra cosa es, digamos, cuál es como el gran abanico en el cual me estoy sosteniendo para poder, o sea, como digamos, cuál es la caja donde llevo diferentes herramientas que identificar, ¿no? Y entonces decimos, las teorías o referentes que informan la investigación y sus particularidades y que los justifican, acuérdense siempre la justificación, en términos de la forma en que se construye el conocimiento. ¿Cuáles son las bases epistemológicas? ¿Cuáles son los criterios de operacionalización? ¿Y cuáles son los criterios de evaluación? Por eso es más amplio, por eso habla a veces como de pensar en la caja donde van esas herramientas específicas. Por ejemplo, podría ser, pensándolo así, te paso el micrófono con los... o sea, es una pregunta y poniéndolo como en algo más concreto. Por ejemplo, el método podría ser psicoterapia, o pensándolo así, si tú lo pones como la caja y las herramientas, el método podría ser psicoterapia y las herramientas podrían ser sistémica, humanista, o no sé, pensándolo desde esa manera. Es un muy buen ejemplo para clarificar a qué voy justamente. En este caso, digamos que la disciplina o el campo de quehacer sería la psicoterapia. De ahí, la metodología justamente apuntaría a cuáles son los diferentes enfoques que tienen un corpus teórico que les da el sustento, a partir de los cuales se pueden aplicar distintos tipos de técnicas específicas. En psicoterapia hablamos más de técnicas que de métodos, pero más o menos sería, ok, ¿por qué yo hago sistémica y por qué no hago conductista, por ejemplo? Porque hay supuestos... A lo mejor puedo combinar, por ejemplo, como herramienta específica, ¿no? Pero ¿dónde estoy situada de tal suerte que cuál es el abordaje? Como les decía muchas veces, en psicoterapia más, pues dicen, no, pues ecléctico, ¿no? O sea, finalmente es... pero también, si vamos o buscamos, o sea, esta pregunta me toca como terapeuta, ¿no? Me engancha, pero, o sea, realmente estamos haciendo el ejercicio de definir, si hacemos un trabajo ecléctico, dónde estamos situados en términos de cuáles son las bases epistemológicas de lo que hacemos, cuáles son los criterios de operacionalización y cuáles son los criterios de evaluación. Es decir, estamos mirando a ese marco que nos da sostén
Porque muchas veces incorporamos unas cosas y incorporamos otras. Que la investigación es más difícil porque hay que justificar. Bueno, y creo que en este sentido y en esta disciplina todavía se dificulta más porque estamos trabajando con sujetos, ¿no? Entonces podemos tener muy claro el método, pero a la hora de utilizar la metodología, vamos a tener que echar de mano de varias metodologías, porque no es lo que nosotros queramos que podemos implementar en un sujeto, ¿no? Sino la necesidad que tenga el sujeto es lo que nosotros tenemos que. Por eso creo que sí es la importancia de que mientras más herramientas tengamos en nuestra caja, ¿no? O más metodología tengamos en nuestro método, pues va a ser más enriquecedor para el trabajo que hagamos. Claro, gracias. Yo diría, ok, no podemos hacer todo, pero ¿qué tal si nosotros pensamos, en lugar de en una caja, en un cuarto de herramientas? Pues puede ser que entonces necesitemos a veces de unas y a veces de otras. Y entonces, pero las tenemos, como decir, tenemos organizadas cómo funcionan entre sí, para qué son, que tiene que ver con un marco más amplio que les da sentido. ¿Por qué yo voy a tomar, no sé, un martillo en lugar de tomar un hacha? Son cosas diferentes, por ejemplo, ¿no? Ok, en la medida de cómo me voy afinando como investigador social, como investigadora social, pues bueno, en la medida que ponga en práctica las herramientas que tengo, pero también si me atrevo a veces a ir a buscar distinciones metodológicas, me permite entonces decir, pues también podría ser esto, también podría ser el otro que enriquecería, que me permitiría ver también algunos de los límites dentro de los cuales estamos, ¿no? Y que es también, digamos que, ¿cómo decir? Como muy interesante, porque hay como una fuerte distinción que tiene que ver con la selección de métodos específicos, si son cualitativos o cuantitativos, y cómo se nutren de comunicar, ¿no? Pero sí siempre pensar hasta qué punto podemos, ¿no? Como ir a ese marco que le da sentido, que hace coherente, ¿no? Cuando yo digo da sentido, no necesariamente estoy pensando en un tema, ¿cómo decir?, de verdad, ¿no? Este es el válido porque este es el verdadero y este es el bueno, ¿no? No. ¿Por qué le da sentido? ¿Dónde se conecta en coherencia con la hipótesis que yo tengo, con los objetivos que yo tengo, ¿no? Por ahí no más o menos. Y entonces sí, ¿no? En método que las técnicas de investigación, los procedimientos y la práctica específica, ¿no? Ya la caja con la que me voy a operacionalizar, a evaluar, ¿no? O sea, hacer una investigación como tal. ¿Qué le da sustento? Y compilar, ¿no? Ok, en las definiciones que ustedes dieron incluían estas dos cosas, pero a veces intercambiablemente, ¿no? Por eso me interesa decir, ok, vamos en el camino adecuado porque estamos refiriéndonos justo a estas dos dimensiones. Desde mi punto de vista, dado que metodologías es el estudio de los métodos, bueno, metodología cabe entonces a este marco, ¿no? Pero habrá autores que lo van a leer incluso en sus manuales de metodología, en ciencia social, de otra forma. O sea, justo a la inversa, ¿no? Lo importante es tener claro dónde está la distinción, para situarnos nosotros. Ahora, dentro de los, ¿no? Dentro de la metodología podemos ver que pueden ser comunes a todas las ciencias sociales, ¿no? Pero también podemos encontrar que son distintivos de las disciplinas. Y por eso les decía, genial que el trabajo social esté en el cruce de tantas disciplinas, porque es mucho más fácil poder recurrir, ¿no?, a usar diferentes que cuando uno se sitúa en alguna. Bueno, también se han cuestionado mucho internamente, ¿no?, las ciencias sociales cada una, pero típicamente lo que era propio de cada disciplina, y qué estudiaba diferente, la sociología, de la antropología, de la psicología, ¿no? O sea, remite incluso, ¿no?, decía algo, pero entonces yo a mi sociología la querría llamar psicología social, pero como psicología social nos remite a entender estos procesos de relación entre grupo y estas condiciones experimentales, no la voy a llamar así porque la gente no la va a entender, por ejemplo, ¿no? Cuando hace esta distinción dijo, pues la llamaré sociología, ¿no? Y entonces, ¿por qué tiene que haber la selección de métodos que hacemos? Esto ya pensando específicamente en nuestras investigaciones concretas, ¿no?, en lo que estemos pensando. Okay.
como les digo, también tómenlos como tipo ideal, y tipo ideal en el sentido que muchas veces hay mucha más interrelación de lo que disecamos, ¿no? para efectos cualitativos. Pero pensamos en general que los métodos cualitativos tienen más que ver con el lenguaje, con la imagen, con el contexto, con la interpretación, con buscar entender, con la profundidad y con el ser parte de. A diferencia de los cuantitativos que tienen más que ver, lo atenúo mucho, tienen más que ver con números, estadística, controles, ¿no? Variables de control, matemática, causalidad, amplitud o con buscar ser externo. Y digo buscar porque, bueno, o sea, la física cuántica que nos enseñó, ¿no? Pero bueno, son distinciones conceptuales. Me imagino que en general, digo, alguna noción de esto tenemos. ¿Y de qué forma podemos pensar entonces, ¿no? Que la metodología cualitativa tiene por objeto descubrir y aislar los elementos o ingredientes de un cuerpo compuesto, de un proceso, ¿no? De algo que queremos investigar, que se va refiriendo cada vez más a cuestiones subjetivas, por ejemplo, carácter, capacidad, ¿no? Etc. En cuanto hasta qué punto podemos pensar, a qué punto siempre matizo, ¿no? Que la cuantitativa se emplea más para determinar cuál es la cantidad de esto que está presente en lo que a mí me interesa investigar, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo medir, cómo puedo hacer cuantificable esto que me interesa investigar? En la cualitativa, la realidad es construida por individuos que están involucrados en la investigación, esto que yo les decía, ¿cómo nos situamos? ¿Dónde nos situamos? ¿No? En cambio, cada vez se cuestiona más, pero bueno, típicamente, ¿no? En el tipo ideal, en la cuantitativa, ¿cómo vemos a la realidad como objetiva, como independiente de quien investiga? Como les digo, en realidad la distinción es demasiado artificial, ¿no? Y cada vez más estamos viendo, ¿no? Cómo se triangulan nuestros métodos, ¿no? Y nuestras metodologías también, ¿no? Entonces, tenía como más la parte de la cualitativa y la cuantitativa. No me voy a meter tanto, pero sí me voy a meter un poco a los tipos de investigación. Y digo esto, no me voy a meter tanto al otro, porque lo van a ver en el curso mucho más a detalle, y esto busca ser más como un panorama introductorio. Perdón, voy a venir yo a dar el script porque son salas. Con este texto. Ahí. Tipos ideales otra vez. Tipos de investigación por su finalidad. Ok, la que llamaríamos básica, pura o académica, en una distinción, en buscar una clasificación. Se busca producir conocimientos y teorías, es decir, establecer constantes, estas leyes universales o generales, ¿no? Se centra en principios fundamentales, ¿no? La investigación básica pretende ir innovando, ¿no? Ir produciendo nuevos conocimientos, pero que sí tengan, digamos, que esta constancia, que puedan, esta replicabilidad, ¿no? En la constancia, y bueno, que siempre se está probando, ¿no? Estamos cotejando teorías y soluciones, tratamos de ir articulando métodos e interpretaciones, y las interpretaciones se buscan que estén lo más cercanamente posibles con los métodos. Pensamos, por ejemplo, en la investigación pura, ¿no? Tanto en, ojo, la investigación no es para la academia nomás, nosotros que estamos tan metidos, digamos, que en la universidad como universitarios, ustedes, pues pensamos que estamos haciendo un trabajo académico, sí,
pero también estamos pensando en dónde aplicar este conocimiento, dónde darle, dónde darle, pues, ¿no? Entonces, darle vida, ¿no? Dónde darle vida, exacto, ¿no? Pero también hay que pensar que no solamente se hace investigación en las universidades, ¿no? Hay diferentes grupos especialistas, ¿no? Aquí hay dos ejemplos, consultorías o gobiernos, que están también constantemente haciendo investigación, ¿no? Y ese es otro tip. Cuando yo me meta a desarrollar mi propio tema, ok, me voy a ir a revisar las tesis, por supuesto, me voy a ir a revisar los libros, es más, generalmente va a haber personas que son muy expertas en determinados temas, ¿no? Pero además de eso, ¿cómo me puedo ir a tratar de buscar qué se ha hecho en términos de gobierno, en términos de consultoría, ¿no? Es más, y hay diferentes niveles también en relación con los grupos de investigación. ¿Qué se dice acerca de este tema en otro país, por ejemplo, ¿no? O en otros países completamente diferentes, ¿no? Es un ejercicio muy enriquecedor y la web nos ayuda mucho porque nos permite acercarnos a librerías, bibliotecas, compendios, archivos de gobierno, archivos de consultoría, que antes de verdad no teníamos posibilidad de hacer, ¿no? Y bueno, ¿a qué se aplica, digamos, la investigación básica o pura? Bueno, a la naturaleza, a la sociedad, a la información, al conocimiento. Y también asuntos prácticos del mundo real, si bien no se centra en casos específicos, porque en el sentido que es pura o básica trata de generalizar, ¿no? Ahorita, conforme vean los otros tipos en esta disección, les va a ir quedando un poco más claro porque es tan arbitraria la clasificación, ¿no? Tenemos por otra parte la investigación aplica, o sea, son diferentes nombres que recibe: aplicada, empírica, práctica, pero que tiene, digamos que, estos diferentes supuestos, ¿no? Diferentes ejes. Nos sirve o nos lleva a resolver problemas prácticos, ¿no? Está centrado en los problemas prácticos, no tanto en estas generalidades que nos permiten utilizar. Se centra también en cuáles son digamos que las consecuencias prácticas de las investigaciones, ¿no? Cómo podemos aplicar estos conocimientos, cómo podemos resolver problemas conocidos, responder a preguntas específicas, ¿no? Y cómo tratamos de, digamos, de definir procedimientos sistemáticos con base en preguntas específicas, ¿no? Cómo nos vamos familiarizando con el tema, cómo podemos pensar en aportes innovadores, esto que dicen, ok, fuiste campo, ¿y qué encontraste? No, pues esto y esto. Bueno, eso ya está trabajado. Ejemplo también de la antropología. Esto ya está trabajadísimo en la antropología porque hay tales que lo estudiaron aquí y acá y acullá. Y de pronto dicen, ¿de dónde están? Entonces sí, tus aportes. ¿Qué es específico de esto que tú hiciste a diferencia de todo lo demás que ya se hizo? Y que a nivel maestría ya les piden innovar, ¿no? Entonces ya necesitan justamente hacer estos aportes, ¿no? Y también, ¿dónde están las limitaciones? ¿Hasta qué punto podemos pensar que no se puede generalizar y que eso pues, también nos genera conflictos? Son diferentes tipos de conocimiento, ¿no? ¿Cómo podemos conocer para actuar, para hacer, para explorar, para construir, para modificar o para resolver? Esto nos remite a la utilidad del conocimiento dentro de la misma, ¿no? De la aplicada empírica práctica. ¿Podemos pensar o no en una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad? Es decir, incluir cualquier esfuerzo sistemático y socializado por resolver problemas o intervenir en situaciones. Y en este sentido podemos pensar en innovación que va desde técnica hasta artesanal y científica, ¿no? O solo considera estudios que explotan teorías que ya están validadas previamente, ¿no? Para la solución de problemas prácticos y para controlar estas situaciones. Esto que decía, partimos de la teoría o partimos de la práctica y desde ahí realizamos, ¿no? Y entonces, pues bueno, entender y explicar problemas que son cambiantes y también tratar de ir buscando generar pues, productos, tecnologías, procesos, ¿no? O sea, sistematizar de alguna forma. Perdón, esta está repetida. Aquí quería llegar a esto. Entonces, la ciencia, esta es una cita de Thomas Huxley, la ciencia es simplemente sentido común llevado al máximo. La investigación debería ser vista más como un método de resolución de problemas que como un oscuro y misterioso reino inhabitado,
¿no? Y esta me gusta mucho, pues cómo nos vamos apropiando, ¿no? Sí, porque hemos mitificado muchísimo la ciencia, esto tiene que ver con esta historia que les decía, ¿no? O sea, ¿quién tenía acceso? Entonces esto era que, ¿no? Como son los nuevos, dice por ahí Moscovici es, digamos, que el fundador, el padre de la teoría de representaciones sociales, que es en la que yo me especializo, y que cuando por ahí se les cruce la necesidad, pues estoy a sus órdenes, porque es la especialidad. Decía Moscovici, estamos pensando en el mundo moderno, ¿no? En cómo reemplazamos esos contenidos en las sociedades precientíficas que eran míticos, ¿no? Entonces, ahora somos los nuevos chamanes, ¿no? Hacemos nuevos rituales, ¿no? Y entonces, ¿cómo se validan? Pues es que es científico, ¿no? Es Serge Moscovici. Por ahí se lo van a topar tarde o temprano en sociales. Ya les llegará, ¿no? De hecho, me decía, es un ejercicio de representaciones sociales. Digo, sí, pero más adelante, porque pues primero de qué estamos hablando, ¿no? Me voy a echar unas 6 clases para explicarles las representaciones y pues entonces no puedo partir de un ejercicio, ¿no? Pero bueno, tipos de investigación por su temporalidad. Creo que esto también es relevante. Por ahí está chillando el teléfono, estamos organizando un encuentro muy interesante la próxima semana, que también se lo recomiendo bastante. Vienen, es un comercial, pero bueno, tiene que ver con que ha estado sin parar el teléfono el día de hoy. Estamos trayendo aquí al CRIM y a la UNAM, porque también van a dar una conferencia magistral en Ciudad Universitaria, pues quizá 2 de los más grandes expertos en desigualdad social, que se llaman Richard Wilkinson y Kate Dicker. Está la información cuando ustedes entran y bajan las escaleras al CRIM, está el cubo y después digamos que hay una gran pizarra de avisos. Ahí está, pueden consultar la información. La primera vez que vienen a México, es muy difícil de conseguirlo, negociamos 2 años para eso, así que se lo recomiendo muy ampliamente. ¿Cómo se llama el tema? Desigualdad social. ¿Qué días? Son el próximo jueves 30 y 31. 30 y 31, y la conferencia magistral en CEU es el miércoles de 12 a 2 en la Facultad de Economía. El miércoles de 12 a 2 y el 30 y 31 de 9 a 5. O sea, es un taller especializado por cerrados. Hay algunas becas. Pero sí, es conmigo, por cierto. En la plataforma también hay información. Sí, en la plataforma de docencia están también elementos y vale mucho la pena, ¿no? Entonces, si les interesa, así como al buen Mario que se especializa en esos temas, como parte de su formación en trabajo social, pues, pero bueno, ahora sí, regresando, termino el comercial, me distrajo el teléfono, pero creo que vale la pena de todas maneras enfatizarlo porque son excelentes ponentes. Los tipos de investigación por su temporalidad. Ok. ¿Cuál es la dimensión cronológica? ¿Qué estamos estudiando? ¿No? Estamos orientados a mirar el pasado, ¿no? La investigación histórica. Estamos orientados a mirar el presente, el hoy. Estamos tratando de hacer investigación que describa lo que estamos experienciando, o estamos orientados hacia el futuro. Y ahí, en lugar de experienciar, es más bien experimentar, ¿no? Vamos a generar diferentes hipótesis y modelos. ¿Cuáles son los grandes ejes en los que se configura esto? Todo esto son ideas, no creo que se lo tengan que aprender. Yo no hago el examen, por cierto, lo siento. Yo les estoy dando así muchísima información, pero tampoco tengo ningún problema en pasar estas diapos. Lo que me interesa es que ¿cómo es? Como hacer un gran recuento, una gran visión panorámica para irnos situando, ¿no? Justamente en este entrecruce de ciencias sociales, por ahí. También podría ponerme a explicarles que la sociología es esta y la antropología, pero en realidad hay tantos ejes en común, tantos puentes que pues también estamos en estos. En términos de, y esto se los digo porque es como te prueba, y ya no tan buenísimo, pero es más bien irse con el panorama general de qué es lo importante y ya platicaremos. Si me permite dar retroalimentación aquí de las preguntas, pues hacerlo más de manera más amplia para ver qué entendieron y qué comprendieron, que así, pregunta estas de solo hay una respuesta válida y es esta, se acabó, cuál es la clasificación de tal o tal, pues no, o sea, necesitamos apropiarnos de nuestras formas de concebir la ciencia y la salud, ¿no? Entonces, en la parte de la temporalidad nos vamos a 2 grandes ejes. El eje diacrónico,
o longitudinal también se le llama, es decir, buscamos investigar un fenómeno y su desarrollo en diferentes momentos y hacemos un continuum, ¿no? No sé, 2000 años antes de Cristo y el año cero y después 2000 años después de Cristo. Queremos ver, ¿no? En estos tres tiempos, pues bueno, estamos hablando de una larga duración, ¿no? Y entonces estaríamos pensando que vamos a hacer un estudio diacrónico, ¿no? O longitudinal. Pero por otra parte, digo, creo que no podemos ser tan ambiciosos, pero depende de qué tipo de tema de investigación, ¿no? Pero bueno, puede ser, no sé, se me ocurre, ¿no? México a 20 años del Telecán, entonces son 10 años antes, Telecán, ahora, por ejemplo, ¿no? 20 años antes. Y sincrónico, por otra parte, estamos pensando ya no a lo largo de un continuum, sino de manera transversal, más bien para ubicarnos gráficamente, es decir, estudiamos fenómenos diversos e interrelacionados en un mismo momento, o sea, que ocurren simultáneamente. Por ahí más o menos. Es sencillo, ¿no? Como distinción, pero a veces no nos paramos a pensarlo, ¿no? De esa manera, y entonces, ¿dónde están los tiempos del tiempo en nuestros estudios y en nuestras investigaciones? Les tapo algunos porque estoy sentada aquí, pero de pronto ya me cansé de estar caminando. Ahorita me vuelvo a parar y vuelvo a caminar y soy así un poco peripatética, pero pues no. También hay que pensar en la temporalidad del objeto de estudio, no nada más de nuestra mirada de investigación. Y entonces, podemos pensar en que se obtiene información, el dato respecto al objeto de estudio una sola vez, es decir, en un momento específico. Yo voy y hago una entrevista, por ejemplo, ¿no? O transicional, diversas ocasiones, también longitudinalmente, vamos a hacer una serie de entrevistas. Si pensamos en la terapia, por ejemplo, pues no podemos pensarla en solo una ocasión, ¿no? Sino también es esa posibilidad, ¿no? Longitudinal de acercarnos, y en este caso decimos al objeto, pero bueno, realmente también al sujeto de investigación, digamos. En diferentes ocasiones vamos enriqueciendo también la mirada porque lo vamos interpretando. Pero bueno, tiene que ver también con las posibilidades, ¿no? A todos nos gustaría empezar a ir cada mes a Colombia a seguir esas entrevistas que hizo y de pronto no es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, también hay las tecnologías nos ayudan, como es su caso. Y bueno, ojo, tiempo como recurso y limitación en la investigación también, ¿no? Es algo que nos ayuda, pero bueno, también no podemos investigar un mismo tema todo el tiempo porque el tema, el objeto, el sujeto cambia y se transforma, ¿no? Entonces pues tenemos que hacer un corte de tiempo. El tiempo nos ayuda, pero también nos limita en nuestra investigación. Hasta acá, antes de entrar al nivel, ¿tenemos alguna duda? Está muy bajo, ¿no? Está bien. Pero no lo tomen a la ligera en el sentido de, o sea, es muy fácil de entender, pero muchas veces es tan obvio que no nos ponemos a pensar en eso. Por eso hay un interés, ¿no? Pero realmente no estamos sacando el hilo negro de nada, ¿no? O sea, en ese sentido me atrevo a usar una expresión que está muy fácil, ¿no? Y así va a estar el examen de digo, para ejercicio para bajar la ansiedad. Tienen, ¿no? dos colegas que ya pasaron por ahí. ¿Qué está más, papá? ¿Hacer el examen de ingreso o hacer sus proyectos de investigación y sus tesis? El examen. ¿Cómo se asume usted? Estoy convencida entonces, si Mario tuvo la habilidad de pasarlo, pues los empodera. Todos ustedes van a tener la capacidad de hacer. Además, Fernando, él tiene la misma formación que tú. Informática. Pásale el examen. Para que no lo pase. Ojo, les cuento que los exámenes cambian porque yo el año pasado estuve ahí sentada tomando todo el propedéutico con ellos y
ahora estoy aquí al frente de ustedes. Yo el año pasado impartí en CEU, pero no impartí aquí. Esperemos el año entrante estar ahí sentados entonces. Así es. Exactamente. Punto extra. Ya, perdón. Pero bueno, otra cosa que quería mencionar en relación con este punto que acaban de sacar es que yo creo que otra de las cosas que es tan enriquecedora del trabajo social como disciplina es justo esta diversidad de formaciones más les enriquece. Entonces hay que también tomar este punto de partida y no decir, sí, pero es que si yo sé, si yo no sé, ok, se puede aprender. Pero este diálogo multitrans e interdisciplinario les va a llevar a muchísima riqueza, muchísima profundidad, ¿no? Y ya de entrada, o sea, yo el año pasado que hice, para no regresar a mis términos así más cantinflescos, que hice el propedéutico, aún así, o sea, muy enriquecido, como creo que todos los que participamos. En términos de profundidad, ¿no? Estamos en los tipos de investigación por su nivel, ¿no? Tenemos, por una parte, la exploratoria. Les recuerdo, todos estos son como tipos ideales en realidad. El rompecabezas es mucho más dinámico, ¿no? El teolograma, ¿no? Pero bueno, exploratoria, descriptiva, explicativa, pronosticadora, de diseño, de desarrollo, fundamental orientada o fundamental, y ahorita los vamos a ver. Exploratoria, ¿ok? Buscamos una aproximación. Estamos explorando, ¿no? Si no han tenido ustedes todavía contacto directo con la disciplina de trabajo social, pues ahorita están justo acá, ¿no? Explorando, ¿no? Descriptiva, dar a conocer situaciones, costumbres y actitudes a través de una descripción de personas, grupos sociales, actividades, objetos, procesos o incluso su interrelación. Esto es muy importante porque muchas veces decimos, es que es una investigación descriptiva, ¿no? Y entonces de pronto la tachan y dicen, no, es que esta tesis de maestría no pasa porque es lo descriptivo. Muy sencilla. ¿No? Es muy sencillo, ¿no? Te quedas en la descripción. Te quedas en la descripción, por ejemplo, ¿no? Se le llama primer nivel de conocimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos con esa descripción? ¿Qué hacemos con digamos, con esos datos? No es un primer acercamiento exploratorio, podemos tener, no sé, ¿no? Lo que yo les digo, hay etnografías de 5 años, de 10 años, o sea, son descripciones muy detalladas, pero no pasan, digamos, a este segundo nivel, así llamado segundo nivel de conocimiento, que sería el explicativo, es decir, cómo empezamos a buscar algún tipo de generalizaciones, ¿no? De supuestos, de fundamentar, de hacer teoría en relación con estas descripciones, con esto que encontramos, para formular, pues bueno, desde conceptos hasta principios o, ¿no? En términos así muy positivos de la ciencia, leyes, ¿no? Yo así soy, entonces, ¿no? Ya les tocarán, me imagino que quizá ya les tocaron, que tienen algunos profesores así que son de verdad mucho más estructurados, ¿no? O correctos, pero cada año, ¿no? De acuerdo a la aproximación que le ha tocado, lo que yo he aprendido y me ha tocado profesores de toda índole, es que a veces uno aprende a expresarse muchísimo en estos ámbitos. ¿Y las etnografías quedarían como descriptivas o como explicativas? Muy buena pregunta. Soy antropóloga, entonces tengo muchas credenciales para contestar, ¿no? Porque, ¿qué pasa con las etnografías? Típicamente nosotros hacemos un primer acercamiento y de ahí vamos detallando. Pensamos como cuando alguien pinta, ¿no? Que va haciendo como que un marco y de ahí va cada vez más afinando y afinando y afinando. Ahora, cuando nosotros hacemos etnografía, ahora, muchas veces empezamos a tratar de hacer supuestos en relación con aquello que estamos observando. ¿Por qué? Porque al hacer etnografía tenemos que tener una guía, es decir, la cantidad de estímulos son tantos en cualquier segundo, en una etnografía, o sea, en un seguimiento, digamos que de cierto tiempo, ¿no? Aunque sea solo en un momento, pero que tiene, digamos, ¿no? Como que alguna duración, híjole, nos perderíamos, ¿no?
muchas veces en los primeros ejercicios, así, vamos a aprender a hacer etnografía, pues vamos a ir, todo lo que capte, ¿no? Y si ahorita yo les digo, vamos a hacer un ejercicio, eso estaría bueno, pero no sé si nos van a dar los minutos. Vamos a hacer un ejercicio etnográfico descriptivo del tema, y los mandamos a dar la vuelta, van a ver que cada quien se encontró cosas diferentes, ¿no? Que ya empezaron a observar ciertas cosas, a generarse ciertas hipótesis, ¿no? Que tiene que ver con cómo van ya sistematizando eso que observan, ¿no? Y entonces, digamos, sí hay etnografías detalladas, descriptivas, que buscan quedarse en ese nivel simplemente para dar un panorama, pero es muy difícil porque ya tienen como algún tipo de guías con base en los cuales se orientan al menos para hacer esa descripción detallada, ¿no? Lo que sí no se vale a este nivel es quedarse solamente en la descripción. Tienen que ir a fuerza a el segundo nivel de conocimiento, y es buscar explicar, ¿ok? Esto es lo que está pasando, pero ¿con qué tiene que ver esto que está pasando? ¿No? Porque ese es el conocimiento que ustedes van a generar, ¿no? ¿Sí vamos a generar o lo vamos a tomar de otras, Perdón, el micrófono con los que están... Esa es una pregunta difícil, ¿no? ¿Vamos a generar conocimiento nuevo o lo vamos a tomar prestado de otras corrientes, de otras teorías, de otras academias? O de otros sujetos, ¿no? Porque muchas veces buena parte del conocimiento es no reconocido, ¿no? Pero esta es una excelente pregunta, en el sentido de que cuando nosotros estamos en el nivel, por ejemplo, en el primer nivel, en el nivel descriptivo, muchas veces estamos recogiendo directamente de muchas otras fuentes aquello que estamos observando, con lo que estamos trabajando. Por ejemplo, se me ocurre bien, pues decir, pues yo voy a hacer un compendio de todas las corrientes teórico-conceptuales que se han enfocado a trabajar con la pobreza, ¿no? Y entonces, me las estoy inventando, lo estoy generando yo, ¿no? Cuando empiezo a sistematizar, es lo que me encontré, ¿no? Ya estoy yo haciendo en relación con ese nivel de conocimiento. Ahora, dicen, tocas un punto que nos llevaría como a la ética de la investigación y que también es súper importante, ¿no? Porque muchas veces, como teníamos como esta visión de que quien hacía ciencia era solamente quien tenía las credenciales para hacer ciencia, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué pasa ahora? Bueno, yo hago la patente y entonces, a ver, yo generé el maíz a lo largo de no sé cuántos años. Pero Monsanto lo patentó. Pero si yo tengo la capacidad de hacer una pequeña adecuación y entonces ya es mío, es lo propio. O sea, digo, es un ejemplo así como más choteador y más político, pero que me lleva al fondo de este proceso. Si nosotros pensamos, ¿no?, en las dinámicas sociales, históricas del mundo, aunque sea región por región, ¿no?, grupo social por grupo social, estamento por estamento, entonces vamos a ver que siempre hemos estado en interrelaciones, pero como lo repito, no siempre estamos en las mismas posiciones de poder para definir qué vale, qué no vale, qué se considera como ciencia, qué no se considera como ciencia, cuál es nuestra contribución o no. Es más, muchas veces se van a encontrar trabajos que pueden ser profundamente etnográficos, o sea, detallados, que no están en la interpretación, el análisis, tal, que no reconocen, no hay ni siquiera un agradecimiento de yo agradezco a las mujeres de San Martín, que gente pensando en mi propia tesis, que sí les agradecí, que además al revés, me acerqué a trabajar con ellas, ¿no? Pero digamos, puedo decir, ni siquiera se visibiliza, ¿no? O sea, tengo todos estos conocimientos que son generados, que son míos, que yo los publico bajo mi autoría, ¿no? Y esto es bien importante también porque con las nuevas tecnologías cada vez tenemos acceso a más información, cada vez es más fácil decir, esta es la pregunta, este es el tema, o San Google, San Wikipedia, ¿no? Y entonces, he hecho unos copy-paste buenísimos, en eso sí nos súper especializamos, y tómala. Resulta que entonces tenemos personas, en la Universidad
universidad ha pasado, pero también ha pasado muchísimos niveles, en ámbito político, etc. A nivel político, y la entonces tesis son resulta copias, ¿no? que los grandes expertos pues, son grandes expertos en copiar o en traducir, ¿no? Porque también hay por ahí algunas, ¿no? O sea, muy interesantes grandes posicionamientos. Era una tesis publicada en Alemania hace 15 años. Entonces, o sea, creo que es, ¿cómo es? El sistema está que tenemos una cierta autoría, o sea, no van a hacer una tesis a nombre original de alguien más, pero también hay que tomar en cuenta que buena parte, la mayoría de los elementos no son propios. Es más, van a, o sea, no sé si nos va a dar tiempo, creo que no, pero bueno, tenemos toda una maestría para verlo, bueno, no sé si, sí, y si no, lo vamos a ir platicando en el pasillo, no importa. Vamos a tener toda la posibilidad de romper con esta visión de que quien interpreta, quien analiza y quien hace conocimiento es uno que investiga. Y nos podemos ir a tratar de democratizar los procesos de investigación y decir, ok, vamos a hacer investigación en conjunto. Y entonces, por ejemplo, es muy distinto decir, yo, el experto, la experta, decido, defino, analizo, explico esto, y entonces tiene validez. A tan solo regresar, después de que hicimos, ¿no?, una fotografía, por ejemplo, regresar al contexto en el que se hizo y decir, a ver, esta es la fotografía que yo recogí. ¿Qué les parece? ¿Tiene alguna validez en su experiencia, dado que se refiere a ustedes? Nadie regresa, ¿no? Es muy poco común, cada vez es más frecuente, porque cada vez estamos, o sea, ¿qué pasa? Nos vamos retroalimentando, nos nutre. El regresar nos permite tener otros puntos de vista que nos permiten afinar lo que hicimos. Digo, podemos regresar 30 veces, híjole, nos vamos a pasar haciendo una maestría eterna, ¿no? También, o sea, hay que fijar cierto tipo de criterios, en tanto que pues hay que entregar, los miro a ellos porque están así como que en estos procesos, ¿no?, de que tienen que ir cumpliendo y la maestría tiene un cronograma pues específico y además justo y apretado, ¿no? Pero bueno, en la medida en que yo desde el punto de arranque, punto de partida, puedo considerar cómo estamos, ¿no?, generando saberes y circulando saberes, ¿no?, en común, y visibilizar esto, y estas aportaciones darle su lugar, pues va a ser mucho más transparente y rica quizá los procesos de investigación. Pero esas son decisiones que tienen una base ética, pero que van a ir tomando, ¿no? O sea, quizá al revés, el criterio para poder, no sé, ¿no?, cerrar la tesis. Sí, me gustaría regresar 4 veces a discutir esto, pero pues no tengo más que una posibilidad de visita, ¿no? Porque pues, no, tengo que trabajar lo mejor posible con tus límites, ¿no? Pero sí hay que, sí, o sea, el posicionamiento ético lo tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, eso nos llevó a la ética, por eso puede ser interesante pensar en la ética en el examen, ¿no? Lo van a tener que hacer sus tesis a fuerza, ¿no? Y en la medida que lo tengan más claro va a ser mucho más fácil seguir el curso de esa investigación. ¿Por qué? Porque de pronto las cosas que no pensamos, pero que sí pesan, porque son transversales a nuestras investigaciones, nos saltan. Y ahora, ¿cómo resuelvo el hecho de que no di créditos, por ejemplo? Uy, voy a regresar. Me pego. Pero bueno, regresando a los niveles. Pronosticado, bueno, nos vamos al siguiente. Esos dos son los más importantes, ¿no? El descriptivo y el explicativo, ¿no? Y estas son otras formas, digamos, otros tipos de sistematización. En esta, sí, gracias. Que dice, pronosticador. Además de la explicación, se generan modelos para pronosticar el comportamiento del objeto de estudio, ¿no? O sea, ya estamos buscando irnos ¿cómo es, no?, a futuro, a estas generalidades en expectativa, ¿no? De diseño, permiten definir valores de factores del estudio con el fin de lograr el comportamiento deseado de un objeto, ¿no?, que podríamos decir que es como más instrumental. O de desarrollo, buscan desarrollar, completar, perfeccionar nuevos procedimientos, materiales, productos o procesos. Voy, me apropio de algo, lo complemento y lo regreso. Sería más transparente, ¿no? Siguiente.
fundamentada, orientada, tiene que ver con problemas de investigación cuya vinculación a la práctica es indirecta y no tiene necesariamente una aplicación inmediata. O fundamental, se lleva a cabo con el fin de buscar y establecer nuevos conocimientos, si bien no precisa su relación con problemas prácticos. O sea, yo me voy a meter conceptual y teóricamente a desarrollar un análisis, por ejemplo. También son dimensiones como un poco de sentido común, no son tan importantes, las dos que son muy importantes justamente son la descriptiva y la explicativa, porque ustedes tienen la encomienda de ya hacer análisis, o sea, ya escribir, ¿no? Posicionarse explicativamente en relación con ustedes. A ver, tenemos 10 a lo mucho, 20 minutos. Hasta aquí hay una duda, por cierto. Sí, aquí tienen una duda. Adelante. Pues sí, muchas. No sé, estoy hecha un rollo. La verdad, pienso que este tema es fundamental para lo que estamos logrando, sobre todo con las investigaciones que queremos proponernos y con nuestros proyectos. Y profe, la verdad, sí quisiera decirle que no me siento muy clara respecto al punto que se tocó sobre la generalización. Es decir, hasta qué punto yo llego a un contexto o a una localidad y empiezo a estudiarla, y a partir de eso entonces yo puedo validar mi abordaje a través de la creación de conceptos o de alguna manera creando una generalidad. O sea, eso digamos que me inquieta y me preocupa en el sentido de extrapolarlo a la investigación que yo me estoy proponiendo ahora, ¿no? Sobre la deserción escolar. No sé, como que quisiera que me explicara un poco más sobre la validez de la investigación que uno puede llegar a proponer o a realizar. Perfecto, súper. Esta pregunta es buena porque me permite posicionarme de frente al tema y de frente a ustedes. Como les dije, estamos tratando de hacer como un recorrido de tipo ideal. No es que todo lo que hayamos visto tiene que estar en todas sus investigaciones y que entonces cuando yo les digo, es que hay que buscar generalizaciones, cada quien tenga que ir y hacer una investigación de ese tipo, ¿no? Son como, ni siquiera los llamaría axiomas porque son tan diferentes, ¿no? Y tienen conceptualizaciones que, como les he dicho, también varían mucho de acuerdo tan solo al manual al que se estén remitiendo. Pero a mí lo que me interesaba o me interesa es hacer un panorama general de cómo podemos, digamos que tomar estos diferentes ejes, no para que los haga cada quien en su tesis, entonces no hay problema, no, que no haya conflicto, que no haya estrés, que baje la ansiedad, o sea, simplemente como diferentes ejes para empezar a entender cuáles son, ¿no? Estos, digamos como nuestras formas de entender y de hacer ciencia social, ¿no? Y entonces ahora específicamente en la pregunta de cómo llegamos a hacer generalizaciones, el punto es cómo podemos, nosotros ahorita hablamos de tratar, no de buscar ya en ciencias sociales, al menos en general, en ese debate ya no estamos tratando de buscar leyes universales, objetivas, replicables, ahistóricas, no, estamos tratando de acercarnos a diferentes contextos o a diferentes sujetos o a diferentes procesos y abordarlos
de tal suerte que busquemos comprenderlos, entenderlos. Entonces, si yo generalizo, o sea, si yo me meto, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un ejemplo, por ejemplo, como de etnografía o de ir a un lugar, ¿no? Y entonces yo encuentro, digamos que ciertos elementos, ¿no? Que se repiten, que tienen cabida, ¿no? Que pum, me los topo una y otra vez, digo, pues quizá esto me lleva a pensarlos, ¿no? Como algo que se pueda generalizar. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo puedo pensar en que yo me fui a una... No es el caso de mi comunidad, esto que lo voy a usar como ejemplo, aunque esto no sucede ahí, lo aclaro. Yo puedo decir, me voy a ir a una comunidad oaxaqueña y observo muchísima violencia intrafamiliar. Pues es que así es, ¿no? O sea, la sociedad es violenta, ¿no? En términos de violencia intrafamiliar. Y yo generalizo, imagínense, hasta le digo, no, pues es que la ley es que las relaciones entre varones y mujeres en las comunidades oaxaqueñas, mexicanas, son de violencia. Híjole, qué duro, qué grave. ¿Qué pasa cuando entonces yo me voy? O sea, si a partir de ese estudio de una comunidad, yo me voy a la comunidad de junto y resulta que no es cierto, o que no es así, o que me encuentro otras cosas, o que la misma violencia se expresa de otras formas, ¿no? Eso es, o sea, ese es como parte de este cuidado, porque cada vez más hablamos que lo que nos interesa es asir la realidad de la manera que podamos, desde los lentes que podamos, entre más claros los tengamos, desde donde estamos mirando la realidad social, más fácil va a ser ubicarnos, pero de ahí estamos haciendo aproximaciones y queremos explicar lo que tenemos frente a nosotros, lo que estamos tratando de interpretar, porque también ya estamos en este paradigma en el cual pues, siempre estamos interpretando, o sea, ya no estamos frente a una realidad tal o a una esencia tal, al menos no tenemos forma de asirla, ¿no? Siempre estamos intersubjetivamente tratando de construir conocimientos, ¿no? Y claro, sí que podemos encontrar ciertas pautas, ¿no? Pero aún así yo les digo, ¿por qué la temporalidad? Puede ser que las generalidades que nosotros encontramos, pues aún en el mismo contexto del estudio, esto pasa mucho, yo regreso 3, 5 años después al mismo contexto y cambio, ¿no? Y entonces estas generalizaciones que yo hice ya no son válidas, ¿no? Entonces hay que tener como muy claro no nada más la posibilidad de generalizar, ¿no? Sino cuáles son las limitaciones que hacer, ¿no? Bueno, yo me quería ir un poco, no sé si quedó claro, o sea, si hay una pregunta en relación con esto más. Además, yo me disculpo, a mí me hacen una pregunta y yo le respondo con otras 4 o 5 preguntas, pero bueno, me parece que, digo, que esta es la forma en la que he aprendido, he sido retroalimentada y por ende retroalimento. ¿No? Está bien, perfecto. Quería irme quizá a las premisas de la investigación cualitativa. Esta es la número 23, que nos da más o menos tiempo de cubrirlas ¿Y por qué las premisas de cualitativa? Porque es en lo que yo me especializo. Entonces, más vale, ¿no? O sea, van a tener expertos en cuantitativa. Algunas de las premisas de investigación. Ejes también, ¿no? Estamos en ejes. Se pueden y las van a ir cuestionando y se van a ir apropiando que son mucho más centradas, ¿no? Pero bueno, en general podemos pensar que la investigación cualitativa es inductiva. ¿En qué sentido? Quienes investigan van desarrollando conceptos, intelecciones o comprensiones partiendo de cuáles son las pautas de los datos, ¿no? Justamente lo que estamos diciendo en relación con la observación y la explicación. Y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías a priori. O
sea, preconcebido. Nosotros nos acercamos a un campo social tratando de ver qué es lo que nos encontramos. Es esto como decir, o sea, si yo voy con el molde y digo, voy a vaciar aquí el agua, pues, ¿qué forma va a agarrar el agua? Pues va a haber molde, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta, de verdad, a pesar de que ustedes tomen, ¿no?, sus posicionamientos teóricos, metodológicos, cualitativos, van a tener que ver con qué investigaciones hacen, con qué resultados obtienen. Por eso les decía, miren bien dónde están sus propios lentes al hacer investigación, dónde están ustedes parados, ¿no? Pero en general nosotros sí buscamos, en lo cualitativo, tener más apertura, ¿no? O sea, no es voy a aplicar este modelo que ya tengo a un contexto X, sino más bien me voy a ir a un contexto X para ver qué me encuentro, y ya de ahí cómo lo puedo sistematizar. En la metodología cualitativa, quien investiga ve al escenario y a las personas en una perspectiva holística. Esto es muy importante. Porque estamos pensando como, ¿se acuerdan cuando les decía lo de los niveles? Les decía, acuérdense, estos son como tipos ideales porque en realidad van a ver que son interrelaciones y que lo social los atraviesa a todos, ¿no? Pero la mirada que yo puedo tener es mucho más completa. Si miro cada uno de estos y sus interrelaciones, ¿no?, el conjunto es más que la suma de sus partes, una mirada holística me va a permitir tener una mirada más profunda o más completa de aquello que estoy observando, ¿no? O sea, mirar con dos ojos me permite ver más claramente que mirar con otro. Las y los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que no son objeto de su estudio y su contexto. Esto es bien importante porque la investigación no es neutral ni de partida ni de proceso, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos tiene un efecto, impacta, ¿no? Y en la medida que nosotros empecemos a pensar cómo impacta, va a ser más fácil tener un posicionamiento, o sea, regresando a la ética, ¿no?, va a ser mucho más fácil decir, ok, el efecto es este y lo que he pensado o incluso las acciones que tengo en relación con este efecto son tales o cuales, ¿no? En el caso ya específico de los temas, pues, de cada uno, ¿no? Que esta vez no me tocó escucharlo, la vez pasada ya los conocía bien, o sea, como más fácil acercarnos a los temas concretos con ejemplo, ¿no? Pero sí piensen, ¿no?, cuáles son los efectos que pueden tener. Y bueno, las y los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, de las personas, ¿no? Es esto que les digo, en la medida que tengan más claro dónde están ustedes, también van a tener más posibilidad de acercarse a mirar cómo se miran las personas, ¿no? Y esto es bien importante porque es esto que les decía, no, pues es que el ejemplo que les había dicho, ¿no?, de la sociedad está, oye, espérate, ¿y quién la está mirando? ¿Y cómo cambia de acuerdo según quién la mira? ¿No? ¿Cómo la mira? ¿Cómo la mira? ¿No? ¿Con qué finalidad la mira? ¿Cómo para ti? O sea, ¿para qué? No es lo mismo hacer investigación de la maestría de trabajo social del CRIM que hacer investigación del Mozart. Que si te pagan ellos. Más allá de quién te paga como contexto. No, claro. Pero es que las grandes empresas lo que están cooptando es a los investigadores sociales y a los trabajadores sociales y no les vas a dar una investigación y salga todo lo contrario, es un negocio. Y no es nuevo. No, en absoluto. ¿No? Pero esto es muy importante, ¿no? Y acercarse, o sea, es siempre una aproximación al marco de referencia a otro. No podemos habitar directamente ese marco, pero sí es importante pensar que a nosotros nos interesa acercarnos lo más posible y en la mayor profundidad a este marco de referencia. Y ojo, el marco de referencia puede ser muy diferente y nos puede cuestionar profundamente, ¿no? Es mucho más fácil, no sé, mi experiencia de investigación, desde, digamos, que esta metodología, llegar a un contexto que no nada más yo transformo el contexto, sino que soy profundamente transformado por el contexto. 5. La y el investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones al asumir su existencia y posicionarse. Aparta, les digo, son como tipo ideal, es muy difícil apartar en el sentido de decir,
Allí está todo mi bagaje, muchas veces ni siquiera tenemos conciencia de este bagaje, pero sí es importante pensar que al irnos posicionando, al ir asumiéndonos en el proceso de investigación, vamos a tener más claridad respecto a este proceso, ¿no? ¿Qué va y qué viene? ¿No? Pero sí, o sea, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, estos eran como estos posicionamientos, ¿no? Que me acuerdo también, ¿no? Por ejemplo, en las etnografías clásicas, como tipo Malinowski, que decía, yo observo desde mi tienda la realidad salvaje por allí. ¿No? Como porque yo soy completamente otro. Pues yo soy puro, ¿no? Y mi mirada es transparente, absolutamente válida. O sea, eso se ha cuestionado mucho. Pero sí estamos en relación y en encuentro y reencuentro con los otros. Los métodos cualitativos son humanistas. Los métodos mediante los cuales estudiamos a las personas necesariamente influyen sobre el modo en que las vemos. Por eso partíamos en la sesión de hoy en dónde está, quién soy y dónde está puesto mi interés en este proceso, en este comunitario. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. Esto es importante. Todas son valiosas. Ojo, hay que justificar por qué yo elijo esta, la otra, etc. Pero todas van a encontrar. Los investigadores reivindican lo que investigan, observando a las personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que tienen en mente y viendo los documentos que producen. El investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida social, no filtrado por conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias. Okay, está filtrado por su propia experiencia y por su propia mirada, ¿no? Pero tiene un acceso directo, mucho más cercano a aquello que está investigando, a lo que decíamos, y parte de pues esta realidad social la tengo que hacer embonar a este modelo, por ejemplo, ¿no? O a esta escala clasificatoria. Esto no significa decir que a los investigadores cualitativos no les preocupa la precisión de sus datos, y esto también es importante, pensando por ahí en el tema de la validez, ¿no? Cómo podemos pensar en generar, o sea, en justificar la validez de nuestras investigaciones. Ya casi. Dos más y ya. Pero bueno, esto no significa decir, esto ya les decía, ¿no? O sea, sí nos importa, por supuesto que nos importa tener, ¿no? Una investigación de la mayor calidad posible, ¿no? Pero no necesariamente buscamos procedimientos estandarizados, ¿no? Sí buscamos que sean rigurosos, ¿no? Pero no necesariamente siempre tenemos que usar el mismo tipo de, no sé, ¿no? Modelo, por ejemplo. Entonces a todas las comunidades a las que yo voy, pues es exactamente lo mismo. Híjole, y de pronto resulta que las comunidades son tan diversas que no me sirve el modelo, ¿no? Como también seguir nuestra inspiración. Bueno, es como seguir nuestra propia inspiración, lo que nos ha dado la experiencia, o si en ese momento lo pensamos, lo sentimos, pues hay que seguirlo, ¿no? No solamente, es que dije que iba a ser así y ahora tiene que ser, no. Claro, este es un punto muy valioso. Siempre estamos repensando, reformulando nuestra investigación al hacerlo, ¿no? Yo les decía, o sea, no sé, pues como yo decidí esto, ¡pum!, esto es al revés. Se van a encontrar tesis en las cuales la conclusión es, híjole, se hizo todo esto, y resulta que no sirvió. Que no sirvió. ¿Es válida? Sí es válida, ¿no? Por supuesto, porque hicieron toda la trayectoria, todo el proceso de investigación para ir demostrando, pues no, o sea, no sirve, ¿no? Y mucho más servido, muchas investigaciones que o son científicas, lo vemos en la medicina, que investigaciones con resultados, como por ejemplo en la medicina, vemos que hay contraindicaciones, por ejemplo, ¿no? Y que luego son más contraindicaciones que beneficios, y sin embargo, pues, por el momento sirven, ¿no? O sea, como el ejemplo es de la medicina, no es complicado, pero, ¿no? O sea, es que los ahí efectos, siempre están, ¿no? en cambio, sí, los ¿cómo decir? efectos, O sea, sí, hay una revolución. Como les decía, nuestros contextos, sujetos, objetos de investigación no son estáticos, tampoco lo es nuestra mirada, y tampoco es la relación que establecemos, ¿no?
en estos 3 niveles quizá había que repensar este proceso de investigación y de consecuencias, ¿no? que pueden tener. En términos de investigaciones, ¿no? O sea, cuando arrancaste el comentario decías, híjole, es que hay investigaciones que de plano no sirven, ¿no? Pues yo creo, al revés, buena parte de los... Sí que hay investigaciones que son limitadas, digamos, ¿no? en su alcance, pero además uno de los grandes problemas que tenemos en la investigación es cómo se aplica. ¿Perdón? ¿Cómo se aplica? Que ese es uno de los temas que ustedes en trabajos sociales van a estar como que solicitando constantemente, ¿no? Y cómo podemos pensar en qué se traduce todo esto, la realidad, sí. O sea, no nada más es esto que les decía, o sea, no estamos tratando de, no sé, ¿no? Encontrar, y pienso en el tema de investigación de un colega y de amigo, los pelos en los hoyos negros. Interesantísimo, pero pues de pronto digo, y luego eso cómo o sea, ¿cuándo vamos a estar en posibilidad? O sea, es fascinante y es muy válido y es muy riguroso su trabajo, que digo, ¿cuándo vamos a estar en posibilidad de acercarnos de alguna manera a eso? Pues, por lo tanto está más complicado, ¿no? Pero bueno, siempre es, creo que también como punto de partida, y mucho más ustedes porque van a hacer trabajo social, pero bueno, ya les van a rechacar y remachar eso, es piensen dónde están los campos de aplicación de aquellas investigaciones que están haciendo. Eso es como muy importante. Y bueno, las evaluaciones cualitativas están siempre sujetas a los errores del juicio humano, ¿no? O sea, volvemos a nuestro gusto de partida humanista, ¿no? O sea, somos seres humanos que trabajamos con seres humanos. No obstante, parecería que vale mucho más la pena una conjetura perspicaz acerca de lo esencial que una medición precisa de lo que probablemente revele carecer de importancia. Es decir, puede haber algo muy válido a pesar de que no sea correcto o del todo correcto, ¿no? Buscamos aproximarnos, ¿no? Y quizá a veces esta aproximación nos puede resultar más útil que una medición exacta de qué me encuentro, ¿no? Digo, son enfoques, ambos son válidos, acuérdense, ¿no? Ya las últimas dos. Para el lado del investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de estudio. Esto también es importante. En la justificación, ¿por qué este tema es relevante? ¿Por qué este objeto de estudio es relevante? Ningún aspecto de la vida social es demasiado frívolo o trivial como para ser estudiado. Esto no tiene, ¿cómo decir? Tiene validez por sí mismo. Esto no quiere decir que no hay que justificar el por qué la investigación que estamos buscando realizar pues sea válida como investigación. Pero como objeto de estudio, de verdad que todo lo que sucede en el campo social es importante, ¿no? Nada es tan trivial como para que no lo merezca. Y se van a encontrar la diversidad enorme de temas, digo, no sé si ya platicaron algo de sus anteproyectos, pero pues me imagino que pues, si tienen alguna coincidencia ya lo irán haciendo. Van a ser algunos, pero no necesariamente, o sea, va a ser una enorme diversidad de temas, ¿no? Y bueno, que sería como el último punto para hacer, y que además espero que resulte un poquito inspirador, que tendría que ver con la investigación cualitativa es un arte, es decir, los métodos cualitativos no han sido tan refinados y estandarizados como otros enfoques investigativos, pero también aportan una mayor riqueza en la figura de los datos y vamos en pos de esta figura de los datos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, por ahí, ¿no? De la descripción densa, no queremos la descripción nada más, queremos ir lo más profundo a la descripción que podemos hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues es donde yo digo, si vamos a pensarnos como artistas, no podemos pensar que de entrada pues ya tenemos definido nuestro estilo, ¿no? O nuestro talento, ¿no? Vamos a entrar en este proceso para ir buscando qué se nos facilita, qué nos gusta, ¿no? Qué nos cuestiona, cómo hacemos una integración y finalmente vamos a ir encontrando nuestro estilo.
Cierro con esto porque me parece bien importante, es algo que vimos en los coloquios que les dijeron a ellos, el proceso de maestría y la tesis de maestría que resulta, que es el que culmina, ¿no? este periodo, es un paso más dentro de una trayectoria de investigación social, investigación-acción social, ¿no? Entonces, pues bueno, que vengan mucho de más. Muchas gracias. Si se perdieron, lo siento. Bueno, ¿alguien tendría alguna pregunta, alguna duda al respecto? Si no, la daríamos por cerrada esta sesión. Y bueno, tendrán, nos permitirías tener la presentación. Entonces, bueno, en la semana ya tienen acceso a la presentación, denle una repasadita, ¿no? Respecto a los puntos que destacó la doctora. Y entonces, bueno, nos estaríamos viendo mañana a las 9 de la mañana, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, doctora Heréndira. Gracias por compartir todo. Pero no sé si valga la pena, la que yo trae ya como retos específicos y quizás les confunden, no sé si valga la pena cortar la parte final de cada método porque va a ser así como que de todo eso tenemos que aprender y no vale la pena. Y también son panoramas generales, ¿no? O sea, creo que no tienen que ir a... Y digo esto mirando el examen, normalmente busqué ese sentido que le da coherencia, ¿no? No se preocupen. Además, las preguntas correspondientes a esta temática van a ser retroalimentadas con la doctora, no se preocupen. Les deseo mucho éxito. Que la culpa no va a ser mía. Y aquí esperamos. Estoy siempre disponible, ¿no? Como maestrantes o no como maestrantes. Pues ya es la número 2. Perdón porque voy a repetir un poco porque no hablé con el micrófono. Les deseo todo el éxito en este proceso, en el proceso de la maestría, porque estoy segura de que tenemos a todas y todos representados a la hora de la hora, ¿no? Pero lo que les quería comentar es, independientemente de eso, yo estoy en el cubículo 2, me encuentran virtualmente en toda la red, ¿no? Por nombre, en la presentación está mi correo, sesohi@hotmail.com. Lo anoto ahorita en la pizarra, pero va a ir en la presentación también. Y estoy a la orden, ¿no? Me puedes mandar un mail, me pueden ver. Sean o no maestrantes, con todo gusto. Gracias.